Fue al mercado a comprar carne y terminó comprando a una viuda apache. Juan era un hombre de ciudad que llevaba una vida bastante rutinaria. Todos los días se levantaba a la misma hora, desayunaba lo mismo y se dirigía a su trabajo con pasos medidos y sin prisa, pero sin pausa. Era de esos hombres que conocían cada calle de su vecindario, cada tienda de su camino al trabajo y hasta los vendedores ambulantes que gritaban sus ofertas cada mañana. Sin embargo, aquel día no era como cualquier otro. Había decidido cambiar la rutina, salir un poco de la ciudad y visitar un pueblo cercano que, según había oído, tenía un mercado muy famoso por sus productos frescos y sus tradiciones antiguas. El viaje en auto no fue largo, pero Juan aprovechó para observar el paisaje. Los edificios de la ciudad quedaron atrás, y pronto las calles se convirtieron en caminos polvorientos, rodeados de árboles y campos abiertos. Juan respiró profundo, disfrutando del aire limpio que apenas olía a humo o a tráfico. Sintió un pequeño alivio, por primera vez en mucho tiempo, estaba lejos del ruido constante de la ciudad, de los semáforos y de las bocinas impacientes. Al llegar al pueblo, lo primero que notó fue el bullicio del mercado. Había gente por todos lados, niños corriendo, mujeres cargando cestas, hombres que discutían precios en voz alta y turistas que, como él, miraban todo con ojos curiosos. Los colores eran intensos, frutas y verduras que parecían salidas de un cuadro, hierbas aromáticas que llenaban el aire con olores penetrantes y telas de todos los colores colgando de los puestos, moviéndose con la brisa ligera. Juan sonrió, sintiendo que había tomado la decisión correcta al venir. Caminó entre los puestos, saludando a algunos vendedores y observando los productos. Había carne fresca, de todos los tipos, en mostradores perfectamente limpios. Había quesos, panes recién horneados y dulces que llamaban la atención de los niños. Juan se sentía como un explorador en un lugar nuevo, aunque sus zapatos y su ropa todavía olían a ciudad. Sus ojos buscaban el puesto donde pudiera comprar la carne más fresca, y pronto lo encontró, un pequeño puesto de madera, con un letrero pintado a mano que decía carnes y delicias tradicionales. El puesto era atendido por una mujer mayor, vestida con ropas que Juan nunca había visto en persona, pero que había visto en libros de historia y en fotografías. Sus ropas eran coloridas y estaban adornadas con bordados que contaban historias de su pueblo y su cultura. Su cabello era largo y negro, con mechones grises que le daban un aire de sabiduría y experiencia. La mujer lo miró con una sonrisa tranquila y asentó con la cabeza cuando Juan se acercó. «Buenos días», dijo Juan, intentando sonar amable y confiado. «Quisiera 1 kilo de carne fresca, por favor». La mujer lo miró con atención, sin decir nada de inmediato. Juan notó que no solo estaba vendiendo carne, también ofrecía frutas secas, hierbas y algunas preparaciones que parecían típicas de su comunidad. Todo estaba dispuesto de manera ordenada y atractiva. Mientras Juan esperaba, observó que algunos clientes no solo compraban, sino que conversaban con ella, como si compartieran historias y secretos. Juan se sintió un poco fuera de lugar, pero también curioso. Juan volvió a acercarse al puesto de la mujer, aún con la carne envuelta en papel y el paquete de hierbas en la mano. La mujer lo miró con esa calma y serenidad que parecían no alterarse por nada en el mercado. A su alrededor, algunos vecinos seguían observando en silencio, con una mezcla de curiosidad y diversión. Juan se sentía un poco incómodo, no entendía del todo qué se esperaba de él, pero tenía la sensación de que había cruzado un límite sin saberlo. «Siéntese un momento», dijo la mujer, señalando un banco cercano. «Hay algo que debo explicarle más a fondo». Juan obedeció, tratando de no parecer demasiado nervioso. Mientras se sentaba, notó que la mujer comenzó a reorganizar algunos objetos sobre la mesa del puesto. Había frascos con hierbas, pequeñas figuras de madera, telas bordadas y un objeto que él no podía identificar. Todo parecía dispuesto con un cuidado meticuloso, como si cada elemento tuviera un propósito especial en la explicación que estaba a punto de dar. «Lo que pasó antes», comenzó la mujer con voz suave, «no es algo que ocurra todos los días.
Usted aceptó un gesto de nuestra tradición sin darse cuenta. Para nosotros, ciertos intercambios no son solo comerciales, son símbolos de respeto y compromiso entre la comunidad y los visitantes. Juan asintió lentamente, intentando procesar la información. Sin embargo, la mujer continuó, en algunos casos, aceptar estos símbolos puede interpretarse como un compromiso más cercano. Es algo simbólico, sí, pero también real dentro de nuestra tradición. Juan sintió que su corazón se aceleraba. No estaba seguro de haber entendido correctamente. ¿Un compromiso real? ¿Qué significaba eso exactamente? Intentó mantener la calma, pero la incertidumbre lo hacía sudar ligeramente. Su mente daba vueltas, recordando cada gesto, cada palabra y cada detalle del encuentro anterior. Yo, solo quería comprar carne, dijo Juan con cierta torpeza. No quería involucrarme en nada más. La mujer lo miró con paciencia y una sonrisa ligera, como si anticipara su preocupación. Lo entiendo, dijo. Pero la tradición a veces no espera que los visitantes entiendan todo desde el principio. Solo observa, aprende y respeta. Eso es suficiente para que se inicie el proceso. Juan tragó saliva. Su mente estaba llena de preguntas que no sabía cómo formular. Miró el paquete de hierbas que había recibido y el objeto que la mujer había colocado frente a él. Comenzó a darse cuenta de que algo más estaba sucediendo, algo que él había tomado como un gesto simple, pero que en la comunidad tenía un significado mucho más profundo. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, tratando de sonar calmado. ¿Debo devolverlo? ¿Decir algo? La mujer rió suavemente. No, no debe devolverlo. Solo debe participar en la tradición, aunque sea de manera sencilla. Cada gesto que haga de respeto y atención fortalece la relación simbólica. Juan se sintió atrapado entre la confusión y la curiosidad. No entendía del todo, pero tampoco quería ofender a la mujer ni a la comunidad. Mientras pensaba en cómo reaccionar, uno de los vecinos intervino: no se preocupe, joven. Solo siga las instrucciones y todo estará bien. Aquí todos respetamos a quienes vienen con buena intención. Juan asintió lentamente. Sentía que estaba siendo guiado por la mujer y la comunidad hacia algo que aún no comprendía completamente, pero que parecía inevitable. La situación tenía un aire cómico, aunque él aún no se atrevía a reír, era demasiado serio para él en ese momento. Bien, dijo la mujer. Primero, debe aceptar este símbolo. Es un pequeño amuleto que representa respeto y buena voluntad. Una vez que lo tenga consigo, entenderá mejor nuestra tradición. Juan tomó el amuleto con cuidado. Era ligero, hecho de madera y con grabados que parecían antiguos. Al sostenerlo en sus manos, sintió una extraña mezcla de respeto y responsabilidad. Nunca había sostenido algo que tuviera un significado tan importante sin comprender del todo por qué. Ahora, continuó la mujer, hay un paso más. Debe acompañarme a una pequeña ceremonia en el patio trasero. No es obligatorio, pero ayudará a entender mejor la tradición. Juan tragó saliva. Nunca había participado en algo así. Pensó en la carne que había comprado, en el paquete de hierbas, y en cómo un simple paseo al mercado lo había llevado hasta aquí. Pero su curiosidad pudo más que su miedo. Asintió y siguió a la mujer mientras caminaban hacia un pequeño patio detrás del puesto. El patio era acogedor y estaba adornado con plantas, flores y pequeñas decoraciones que daban la sensación de estar en un lugar especial, apartado del bullicio del mercado. La mujer lo hizo sentar en un banco de madera y comenzó a colocar objetos alrededor de ellos. Juan observaba, intentando memorizar cada detalle y comprender la secuencia de lo que estaba ocurriendo. Esta ceremonia es simple, explicó la mujer. Solo debemos mostrar respeto, atención y buena voluntad. Nada más. Pero cada gesto cuenta. Juan asintió de nuevo, aunque su corazón latía con fuerza.
Se sentía como un estudiante en una clase muy importante, pero con la diferencia de que todo era nuevo y desconocido. Mientras la mujer le explicaba los pasos, un niño del mercado apareció para observar, curioso. Otros vecinos también miraban desde la distancia, algunos sonriendo y otros murmurando entre ellos. A medida que la ceremonia avanzaba, Juan comenzó a entender el valor de cada gesto. Cada movimiento, cada palabra y cada mirada tenían un propósito. Aunque no comprendía todo, comenzó a sentirse más cómodo y menos ansioso. La mujer lo guiaba con paciencia, corrigiendo suavemente cualquier error y explicando cada acción. Sin embargo, el malentendido aún estaba latente. Juan, en su intento de seguir las instrucciones, hizo algunos movimientos que la comunidad interpretó como señales de aceptación más cercanas de lo que él había planeado. No lo hizo intencionalmente, pero la tradición interpretó sus gestos como un compromiso simbólico más profundo. Los vecinos empezaron a reír suavemente, y Juan comenzó a darse cuenta de que estaba enredado en una situación que no había previsto. Intentó aclarar que no entendía todo, pero cada palabra parecía fortalecer el malentendido de manera involuntaria. La mujer lo miraba con una mezcla de diversión y ternura, como si hubiera anticipado que todo esto pasaría. No se preocupe, dijo la mujer. Todo esto es parte de la tradición. A veces los visitantes terminan involucrándose más de lo que planean. Eso es natural. Juan suspiró, tratando de relajarse. Se dio cuenta de que no podía cambiar lo que estaba sucediendo y que lo mejor era seguir participando de manera respetuosa. Mientras realizaba los últimos pasos de la ceremonia, empezó a reír suavemente de sí mismo. La situación era absurda desde afuera, pero él estaba aprendiendo algo valioso, la importancia de respetar y adaptarse a las tradiciones, incluso cuando no las entiende completamente. Al final de la ceremonia, la mujer le entregó un pequeño brazalete como símbolo de participación y respeto. Juan lo tomó con cuidado, consciente de que su vida había cambiado, aunque de manera simbólica, por esta experiencia. La comunidad lo miró con aprobación y sonrisas. Juan se sintió aliviado y, al mismo tiempo, orgulloso de haber respetado la tradición sin causar ofensa. Mientras se despedía, la mujer le dijo, ahora comprende mejor nuestra tradición. Solo recuerde, el respeto y la buena voluntad son más importantes que cualquier acción concreta. Juan asintió, agradecido, y se alejó del patio trasero con la carne, el paquete de hierbas y el brazalete. Aunque todavía estaba confundido por todo lo que había ocurrido, sentía que había aprendido algo importante, que cada gesto, incluso el más pequeño, puede tener un significado profundo en otra cultura. Mientras caminaba de regreso por el mercado, Juan reflexionaba sobre cómo un simple viaje para comprar carne lo había llevado a vivir una experiencia que nunca habría imaginado. Sonrió al recordar los gestos, las palabras y la ceremonia. Su día, que había comenzado como una rutina trivial, se había convertido en una aventura inesperada llena de aprendizaje, respeto y humor. Pero mientras se alejaba, Juan no podía evitar preguntarse qué más le esperaba. Sabía que todavía no había terminado su día y que la comunidad, con su paciencia y tradiciones, podía tener más sorpresas para él. Se dio cuenta de que aquella visita al mercado era solo el comienzo de algo mucho más grande, y que aún quedaba mucho por descubrir sobre la mujer, su historia y las costumbres del pueblo. Después de la ceremonia, Juan pensó que finalmente podría respirar tranquilo y continuar con su día. Sin embargo, no contaba con que la mujer y la comunidad tenían su propia manera de interpretar cada gesto. Mientras caminaba por el mercado, con la carne en una mano, el paquete de hierbas en la otra y el brazalete recién recibido en la muñeca, comenzó a notar miradas diferentes. No eran solo miradas de curiosidad o de interés, eran miradas de aprobación, reconocimiento y un toque de diversión que lo hizo sentirse atrapado. Juan intentó ignorarlo y centrarse en su compra. Caminó hacia otro puesto de frutas para observar los precios y comparar. Mientras lo hacía, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Se giró y vio a la mujer que lo había iniciado en la tradición, acercándose con una sonrisa. A su lado,
Varios vecinos caminaban despacio, como si fueran parte de un pequeño desfile que anunciara algo importante. «Juan, ¿tiene un momento?», preguntó la mujer, con tono amable pero firme. «Debemos concluir el ritual que comenzó esta mañana». Juan parpadeó. ¿Ritual? ¿Concluir el ritual? Pensó que todo había terminado después de la ceremonia del patio. Trató de protestar, pero la mujer simplemente negó con la cabeza y le indicó que debía seguirla. No hubo discusión posible, estaba siendo arrastrado, sin saberlo del todo, hacia el momento más inesperado de su día. Lo llevaron a un área del mercado que Juan no había notado antes, un pequeño espacio semicerrado, adornado con telas, flores y objetos que parecían tener siglos de historia. Otros vecinos lo rodeaban, mirándolo con sonrisas y asentimientos. Juan se dio cuenta de que ahora todos estaban involucrados en lo que parecía ser una continuación de la tradición que él apenas comenzaba a comprender. «Esto es parte de nuestra costumbre», explicó la mujer. «Debe aceptar formalmente su rol en nuestra ceremonia. Es simbólico, pero también importante para nuestra comunidad». Juan tragó saliva. Su mente trabajaba a toda velocidad. Había pensado que aceptar el brazalete y seguir la pequeña ceremonia del patio había sido suficiente. Ahora entendía que la tradición no había terminado, sino que había escalado a un nivel que él nunca hubiera imaginado. «¿Formalmente, mi rol?», preguntó con voz temblorosa. «Solo vine a comprar carne». La mujer sonrió, con esa calma que ya empezaba a irritar y fascinar a la vez a Juan. «Sí, solo vino a comprar carne, pero nuestras tradiciones no hacen distinción entre intenciones y gestos. Lo que usted hizo tiene significado, y debemos respetarlo». Juan miró a su alrededor y notó que los vecinos asentían, algunos murmuraban palabras que él no entendía, y otros lo observaban con esa mezcla de diversión y solemnidad que lo hacía sentir en medio de una escena que parecía salida de una película cómica y cultural al mismo tiempo. Intentó respirar hondo y pensar en cómo salir de la situación, pero pronto comprendió que cualquier intento de evadirlo solo empeoraría el malentendido. «Bien», dijo finalmente, resignado. «Haré lo que deba hacer, mientras no involucre demasiadas complicaciones». La mujer asintió y comenzó a explicarle los pasos. Juan debía colocar la carne sobre una pequeña mesa, colocar las hierbas a su lado y, finalmente, realizar un gesto simbólico de aceptación que representaba su respeto hacia la comunidad y hacia la mujer que lo había guiado. Cada movimiento debía hacerse con cuidado y atención, y cada gesto tenía un significado específico. Mientras Juan intentaba recordar todas las instrucciones, uno de los vecinos le entregó un pequeño recipiente con agua y pétalos de flores. Juan debía verter el agua lentamente, mientras recitaba unas palabras que la mujer le había enseñado. Aunque él no entendía completamente el idioma de la ceremonia, repitió las palabras de manera cautelosa. El público a su alrededor comenzó a asentir y sonreír con aprobación, lo que hizo que Juan se sintiera a la vez nervioso y ridículo. «Muy bien», dijo la mujer. «Ahora, un último paso. Debe colocar el brazalete sobre el objeto que representa la unión simbólica. Esto completa el gesto de respeto y compromiso dentro de nuestra tradición». Juan tomó el brazalete y lo colocó con cuidado, tratando de no equivocarse. Mientras lo hacía, un pequeño silencio se extendió entre los presentes, como si todos contuvieran la respiración. Cuando el brazalete tocó el objeto, hubo un gesto de aprobación colectiva, sonrisas, asentimientos y un ligero aplauso que Juan interpretó como una mezcla de bienvenida y humor. Juan sintió una mezcla de alivio y confusión. Había hecho todo lo que le habían pedido, pero no podía evitar preguntarse qué había sucedido exactamente. Cada gesto que él había hecho sin comprender del todo la tradición ahora parecía tener un significado mucho más grande. Se dio cuenta de que, aunque solo había venido a comprar carne, ahora estaba simbólicamente aceptado en la comunidad de una manera inesperada y divertida. «Ahora comprende», dijo la mujer. «Lo que parecía un simple malentendido es, en realidad, un aprendizaje.
Ha respetado nuestras costumbres sin siquiera darse cuenta, y eso es lo más importante. Juan respiró hondo y sonrió, aunque aún un poco nervioso. No podía creer que algo tan simple como un viaje al mercado lo hubiera llevado a participar en una ceremonia tan inesperada y compleja. Mientras observaba a la mujer y a la comunidad, se dio cuenta de que había aprendido algo valioso sobre la atención, el respeto y la paciencia. Sin embargo, la historia no había terminado completamente. Mientras se preparaba para marcharse, uno de los vecinos le indicó que debía compartir unas palabras finales con la comunidad, algo que simbolizara su agradecimiento y participación. Juan tragó saliva. No estaba seguro de qué decir, pero sabía que debía hacerlo con respeto. Quiero agradecerles, dijo finalmente. No entendía completamente la tradición, pero he aprendido mucho sobre respeto, paciencia y buena voluntad. Gracias por enseñarme y recibirme en su comunidad. Los vecinos sonrieron, algunos rieron suavemente, y la mujer asintió con aprobación. Juan sintió una satisfacción inesperada, lo que comenzó como una simple compra de carne se había convertido en una experiencia que jamás olvidaría. Mientras se despedía, la mujer le dijo, recuerde siempre que incluso los pequeños gestos tienen significado. Hoy vino a comprar carne, pero también aceptó nuestra tradición y mostró respeto. Eso es lo que cuenta. Juan asintió, sintiéndose aliviado y agradecido. Aunque todavía estaba confundido por algunos detalles, entendía que había participado en algo especial y simbólico, algo que lo conectaba de manera inesperada con la comunidad. Cuando finalmente se alejó del mercado, Juan comenzó a reír suavemente de sí mismo. Pensó en cómo un día normal había tomado un giro completamente inesperado. La compra de carne había desencadenado un malentendido, que a su vez se convirtió en una lección sobre respeto, tradiciones y paciencia. Se dio cuenta de que había experimentado algo que pocos visitantes tenían la oportunidad de vivir, y que esa historia se quedaría con él para siempre. Mientras caminaba por las calles del pueblo, Juan no podía dejar de sonreír. Recordaba los gestos, las palabras y los rituales que había realizado. Cada paso lo hacía sentir más conectado con la comunidad, y aunque aún tenía la carne y el paquete de hierbas, lo que realmente llevaba consigo era una experiencia única que nadie podría quitarle. A lo lejos, observó cómo la mujer volvía a su puesto, atendiendo a otros clientes con la misma calma y paciencia que lo habían acompañado durante toda la ceremonia. Juan comprendió que su día en el mercado había sido más que una compra, había sido una lección de vida, una experiencia cultural y, sobre todo, un recuerdo que lo haría sonreír cada vez que pensara en aquel viaje inesperado. Y aunque estaba seguro de que todavía podría encontrarse con sorpresas en el camino de regreso, Juan se sintió listo para enfrentarlas, consciente de que su participación en la tradición, aunque accidental, lo había convertido en parte de algo más grande de lo que había imaginado. Juan comenzó a caminar lentamente fuera del mercado, todavía sosteniendo la carne en una mano, el paquete de hierbas en la otra y con el brazalete en la muñeca. Mientras avanzaba por las calles polvorientas del pueblo, no podía evitar sonreír al recordar cada detalle del día. Todo había empezado como un paseo simple para comprar carne fresca, y ahora se encontraba con un recuerdo que parecía sacado de una historia increíble, casi como si hubiera entrado por accidente en otro mundo. Se detuvo un momento y respiró profundo. El sol comenzaba a descender, tiñendo las calles de tonos dorados y naranjas. Los vendedores comenzaban a recoger sus productos, y los niños corrían de un lado a otro, todavía llenos de energía y risas. Juan pensó en lo absurdo de su situación. Él, un simple hombre de ciudad, había terminado participando en un ritual que no entendía completamente, y sin embargo, había aprendido algo más importante que cualquier receta o técnica de cocina que pudiera haber buscado. Mientras caminaba, reflexionaba sobre la mujer que lo había guiado en todo. Su calma, su paciencia y su habilidad para enseñar sin juzgar lo habían dejado impactado. Nunca había conocido a alguien que pudiera combinar autoridad, sabiduría y amabilidad de manera tan natural.
Y lo más sorprendente era que él mismo había aprendido a adaptarse, a observar y a respetar gestos y tradiciones que le resultaban completamente ajenos. Juan también pensó en los vecinos del mercado, quienes lo habían observado durante la ceremonia con curiosidad, aprobación y un toque de humor. Recordó cómo habían reído suavemente cuando cometió algún error, cómo lo habían guiado sin hacerlo sentir ridículo, y cómo la comunidad en general parecía unida, respetuosa y atenta. Sintió una admiración profunda por la manera en que mantenían vivas sus tradiciones mientras recibían a los visitantes con respeto y buena voluntad. Al pasar por una pequeña plaza, Juan decidió detenerse en una banca a descansar. Sacó la carne del envoltorio y la miró por un momento, pensando en cómo algo tan simple como un filete había desencadenado toda una experiencia inesperada. El paquete de hierbas, colocado junto a la carne, parecía ahora más valioso que nunca, no por su contenido, sino por la historia que llevaba consigo. Y el brazalete, que todavía llevaba en la muñeca, era un recordatorio constante de que su visita al mercado había sido mucho más que un simple paseo, había sido una lección sobre respeto, paciencia y la importancia de los pequeños gestos. Mientras estaba sentado, Juan comenzó a reflexionar sobre su vida en la ciudad. Recordó sus días rutinarios, llenos de horarios estrictos, tráfico y prisas. Comparó eso con la experiencia de hoy, el tiempo parecía haberse estirado, las acciones tenían significado, y cada gesto, por pequeño que fuera, estaba lleno de intención. Se dio cuenta de que, aunque él había creído que solo iba a comprar carne, había recibido un regalo mucho más grande, un aprendizaje que lo cambiaría de manera sutil, pero profunda. En ese momento, un grupo de niños se acercó a él, curiosos por el brazalete que llevaba. Juan sonrió y les mostró el símbolo con cuidado, explicando con palabras simples que representaba respeto y buena voluntad hacia la comunidad. Los niños lo escucharon atentos y luego corrieron de vuelta a sus juegos, mientras Juan se quedaba con una sensación de alegría inesperada, había podido compartir parte de lo que había aprendido, aunque de manera sencilla y divertida. Mientras seguía su camino, Juan se encontró con la mujer nuevamente, quien lo había acompañado hasta la salida del mercado. Ella sonrió y dijo, «Hoy no solo vino a comprar carne, Juan. Hoy aceptó nuestra tradición y mostró respeto. Eso es más importante que cualquier otra cosa». Juan asintió, con una mezcla de gratitud y alivio. Se dio cuenta de que la mujer tenía razón, su intención había sido simple, pero su disposición para aprender y adaptarse había transformado toda la experiencia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo significativo, incluso sin haber planeado nada. «Gracias», dijo Juan. «Realmente no esperaba esto, pero estoy feliz de haberlo vivido. Aprendí mucho más de lo que imaginé». La mujer asintió, y con una sonrisa añadió, «Recuerde siempre que los pequeños gestos importan. Lo que parece insignificante para usted puede tener un gran significado para otros. Nunca olvide eso». Juan se quedó un momento en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Comprendió que la experiencia en el mercado había sido mucho más que un malentendido cómico, había sido una lección de vida. Cada gesto, cada palabra y cada símbolo que había aceptado eran ahora parte de su historia, y sabía que los recordaría con cariño y humor durante mucho tiempo. Al continuar su camino hacia la salida del pueblo, Juan empezó a pensar en cómo compartiría esta historia con sus amigos y familiares. Sabía que sería difícil de creer, pero también sabía que todos apreciarían la lección detrás del malentendido. Sonrió mientras imaginaba la cara de sus amigos al escuchar que había comprado carne y terminado involucrado en una ceremonia tradicional apache. La historia sería divertida, sí, pero también educativa, mostraría la importancia de respetar otras culturas y de prestar atención a los pequeños detalles. Mientras se alejaba del mercado, Juan se permitió reír suavemente de sí mismo. Se dio cuenta de que su preocupación inicial, su nerviosismo y su confusión habían sido parte de la aventura. Todo había contribuido a hacer de su día una experiencia inolvidable. Sintió una mezcla de orgullo y diversión, había logrado participar con respeto,
aprender algo nuevo y salir del malentendido sin ofender a nadie. Cuando finalmente llegó al borde del pueblo, Juan se detuvo y miró hacia atrás. El mercado estaba más tranquilo, con los vendedores recogiendo sus puestos y los últimos clientes despidiéndose. La mujer estaba allí, despidiéndose con la mano, y Juan levantó la suya en respuesta. Sintió una sensación de cierre, de satisfacción, la historia había llegado a su fin, y él había salido enriquecido, aunque de una manera inesperada. Mientras caminaba hacia su auto, Juan pensó en lo que había aprendido. Comprendió que la vida a veces nos lleva por caminos que no planeamos, y que los malentendidos pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje si se enfrentan con respeto y buena voluntad. Recordó el brazalete en su muñeca, el paquete de hierbas y la carne en sus manos, cada objeto era un recordatorio de la experiencia y de la lección que había recibido. Al subirse a su auto y encender el motor, Juan sintió una mezcla de alivio y alegría. Su día había comenzado con una intención simple, y ahora estaba lleno de recuerdos que lo acompañarían para siempre. Sonrió mientras conducía de regreso a la ciudad, pensando en cómo un simple paseo al mercado lo había llevado a descubrir la riqueza de la cultura, la importancia de los gestos simbólicos y la paciencia necesaria para comprender tradiciones diferentes. Mientras manejaba por los caminos abiertos, Juan se prometió a sí mismo algo: nunca más subestimaría el valor de los pequeños gestos y siempre trataría de observar, aprender y respetar lo que otras culturas consideraban importante. Sabía que había vivido algo único y que ese día permanecería en su memoria como una aventura cómica, educativa y simbólica. Al llegar a su casa, Juan guardó la carne en el refrigerador y colocó el paquete de hierbas junto a la cocina, pensando en cómo usaría cada ingrediente con cuidado y respeto, recordando la ceremonia del mercado. El brazalete lo colocó en un lugar visible, un recordatorio constante de que había sido parte de algo más grande de lo que jamás había imaginado al salir de casa esa mañana. Esa noche, mientras cenaba y recordaba cada momento del día, Juan sonrió ampliamente. La experiencia en el mercado le había enseñado algo valioso: la vida está llena de situaciones inesperadas, y a veces un simple paseo puede convertirse en una aventura que deja recuerdos imborrables y lecciones importantes. Sintió gratitud por la mujer, por la comunidad y por cada pequeño detalle que había hecho que aquel día fuera inolvidable. Juan se recostó en su silla, cerró los ojos y reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Sabía que, aunque había venido a comprar carne, había recibido mucho más: respeto, comprensión, humor y una nueva perspectiva sobre la vida y las tradiciones. Mientras pensaba en todo esto, se dio cuenta de que los malentendidos no siempre son negativos, a veces, pueden convertirse en las mejores historias y en las lecciones más valiosas. Finalmente, con una sonrisa tranquila, Juan concluyó su día. Sabía que nunca olvidaría la aventura, la ceremonia, el mercado ni a la mujer que lo había guiado con paciencia y sabiduría. Y mientras apagaba las luces de su cocina, pensó que aquel día había demostrado algo importante: incluso los actos más simples pueden tener un significado profundo si se observan con atención, respeto y buena voluntad. ¿Qué corte de carne busca?, preguntó finalmente la mujer, con una voz suave pero firme. Juan frunció el ceño por un momento, tratando de decidir. No era un experto en carnes, pero quería algo que pudiera preparar fácilmente en casa. Finalmente señaló un corte que parecía fresco y jugoso. La mujer asintió, tomó un cuchillo afilado y empezó a preparar la carne con movimientos rápidos y precisos, como si lo hiciera todos los días de su vida. Juan observaba fascinado, no solo por la habilidad, sino también por la paciencia y la calma que demostraba en cada gesto. Mientras cortaba la carne, la mujer empezó a hablar sobre los productos que ofrecía, sobre cómo cada hierba tenía un uso especial, cómo ciertas preparaciones seguían recetas antiguas y cómo algunas tradiciones se transmitían de generación en generación. Juan escuchaba, interesado, pero también un poco distraído. No podía dejar de mirar las manos de la mujer, cómo trabajaban con destreza y firmeza, y cómo todo parecía tener un significado más profundo de lo que él entendía. En un momento, la mujer le hizo una pregunta inesperada:
¿es usted de por aquí? No, soy de la ciudad, respondió Juan, sonriendo. Solo quería ver cómo es el mercado y comprar algo de carne fresca. La mujer asintió, pero su mirada parecía medirlo, evaluarlo de una manera que Juan no entendía del todo. Antes de que pudiera decir algo más, la mujer le ofreció un pequeño paquete envuelto en hojas, diciendo que era un regalo para los visitantes, una mezcla de hierbas y especias que, según ella, haría que la carne supiera mejor. Juan aceptó el paquete con gratitud, sin sospechar que aquel simple gesto sería solo el comienzo de una serie de malentendidos y situaciones inesperadas. Mientras Juan pagaba, observó a su alrededor y notó algo curioso. Otros vendedores y clientes lo miraban con una mezcla de diversión y sorpresa. Él no entendía por qué, y la mujer simplemente sonrió, sin decir una palabra. Juan sintió un pequeño escalofrío de incertidumbre, pero lo atribuyó al aire fresco del mercado y siguió adelante, pensando en cómo prepararía la carne cuando llegara a casa. Sin embargo, antes de que pudiera irse, la mujer le hizo un gesto con la mano para que se acercara un poco más. Juan, con una mezcla de curiosidad y cautela, se inclinó hacia el puesto. La mujer empezó a hablar sobre una tradición de su comunidad, algo que Juan escuchaba por primera vez y que mezclaba la venta de productos con un tipo de ceremonia simbólica de respeto y bienvenida. Juan, distraído y sin entender del todo, asintió varias veces, pensando que era simplemente parte de la cortesía local. Lo que no sabía Juan en ese momento era que aquel gesto aparentemente inocente y aquella conversación que él creía simple tenían un significado mucho más profundo y complejo de lo que podía imaginar. Lo que él pensaba que era una simple compra de carne comenzaba a transformarse en una experiencia que lo acercaría de manera inesperada a la cultura, las tradiciones y la vida de aquella mujer. Cuando Juan finalmente se despidió de la mujer y se alejó unos pasos, sintió que había vivido algo fuera de lo común. No sabía exactamente qué era, pero había algo en la mirada de la mujer, en la forma en que lo había tratado y en la atención de las personas alrededor, que lo hacía sentir observado y, a la vez, parte de algo más grande. Juan pensó que quizás su visita al mercado no sería tan simple como esperaba. Con la carne envuelta y el paquete de hierbas en la mano, Juan comenzó a caminar hacia la salida del mercado, pero su mente no dejaba de volver al puesto de la mujer. Cada detalle que había visto se repetía en su memoria, los colores, los bordados, la calma de la mujer, la forma en que hablaba y cómo parecía conocer cada rincón del mercado y a cada persona que lo visitaba. Juan sintió un curioso interés, mezclado con una ligera incomodidad. Algo le decía que su día en el mercado apenas había comenzado y que lo inesperado aún estaba por llegar. Juan caminaba con la carne en una mano y el pequeño paquete de hierbas en la otra, intentando organizar en su mente todo lo que había visto en el mercado. Mientras avanzaba entre los puestos, notaba que la gente lo miraba con curiosidad, algunos con sonrisas contenidas y otros con gestos de saludo. Él pensaba que era simplemente porque era un visitante, un extraño en aquel lugar, pero algo en el aire hacía que sintiera que lo que acababa de vivir no era una simple compra. Decidió detenerse un momento y observar a la mujer que le había vendido la carne. La vio desde lejos, tras su puesto, conversando con otros clientes. Sus movimientos eran seguros y sus gestos tranquilos, como si estuviera completamente en control de todo lo que sucedía a su alrededor. Juan sintió un extraño respeto y una mezcla de admiración y confusión, no entendía exactamente qué había ocurrido, pero estaba seguro de que la experiencia era más que una simple transacción comercial. Mientras pensaba en esto, alguien lo llamó desde un lado del mercado. Era un hombre mayor, que lo invitaba a acercarse a un pequeño círculo de personas que parecían estar conversando sobre algo importante. Juan, un poco nervioso, se acercó con cautela. El hombre lo miró fijamente y le dijo, «Ah, tú eres el visitante que compró carne y recibió el paquete. Ven, te contaremos algo sobre nuestra tradición». Juan frunció el ceño. No entendía exactamente a qué se referían, pero la curiosidad pudo más que la timidez. Se acercó y escuchó con atención mientras los vecinos del mercado explicaban que la mujer que le había vendido la carne no solo era vendedora,
era una persona respetada en su comunidad, conocida por sus conocimientos sobre plantas, hierbas, alimentos y tradiciones ancestrales. Cuando das tu respeto a un miembro de nuestra comunidad, dijo uno de los vecinos, se considera un gesto de compromiso simbólico. No es una compra, sino una aceptación de la relación entre la comunidad y el visitante. Juan intentó procesar las palabras. Al principio no entendía del todo. Pensó que se referían a un gesto simbólico, algo cultural que no implicaba nada serio. Pero los vecinos continuaron hablando, explicando cómo en la tradición apache, ciertos gestos de respeto y atención se consideraban formas de bienvenida que podían parecer extrañas para alguien de fuera, pero que tenían un significado profundo. Mientras escuchaba, Juan sentía que su corazón latía más rápido. Recordó el momento en que la mujer lo había invitado a acercarse, el paquete de hierbas que le había dado y la forma en que lo miraba. Comenzaba a comprender que había un significado detrás de cada gesto que él había ignorado. Se sentía atrapado entre la confusión y la fascinación, sin saber cómo reaccionar. No quiero ofender a nadie, dijo Juan con cautela. Solo quería comprar carne. Los vecinos rieron suavemente, y uno de ellos le dijo, no, no has ofendido. Solo es que tu visita se ha vuelto especial por nuestra tradición. Es algo que no pasa todos los días con los visitantes. Juan respiró profundo y asintió, intentando calmarse. Sin embargo, su mente seguía llena de preguntas, ¿qué significaba exactamente esa relación simbólica? ¿Qué esperaba la mujer de él? ¿Había hecho algo sin darse cuenta? Sentía que, aunque había venido solo a comprar carne, ahora se encontraba involucrado en algo mucho más grande que él. Decidió volver al puesto de la mujer para aclarar las cosas. Caminó entre los puestos, esquivando cestas, niños y vendedores, hasta que finalmente llegó frente a ella. La mujer lo miró con la misma calma y la misma sonrisa tranquila que había mostrado antes. Juan se inclinó un poco y dijo, perdón, creo que no entendí bien lo que pasó antes. Solo quería comprar carne, no causar ningún malentendido. La mujer asintió lentamente, pero no dijo nada de inmediato. Luego lo invitó a acercarse más y comenzó a explicarle con paciencia. Le habló sobre la tradición apache de bienvenida, cómo cada visitante era recibido con respeto, y cómo ciertos gestos, incluso simples como aceptar un paquete de hierbas o interactuar con la comunidad, podían interpretarse como un compromiso simbólico de amistad y respeto mutuo. Juan escuchaba, intentando absorber cada palabra. Se sentía un poco abrumado, pero al mismo tiempo fascinado. Nunca había estado tan cerca de una tradición tan diferente a la suya, y aunque no entendía todo, sentía que estaba aprendiendo algo valioso. La mujer hablaba con calma, como si estuviera guiándolo, y Juan se dio cuenta de que no había intención de incomodarlo, sino de enseñarle algo importante. En un momento, la mujer tomó un pedazo de tela y lo envolvió alrededor de un pequeño objeto, explicando que era un símbolo de respeto que los visitantes podían llevar consigo. Juan aceptó el objeto con cuidado, consciente de que estaba participando en algo más que una simple compra. Se sintió un poco ridículo, pero también honrado por la atención y el gesto. Mientras tanto, los vecinos observaban desde la distancia, sonriendo y comentando entre ellos. Juan notó que la comunidad parecía unida, que había un respeto mutuo y una comprensión profunda entre sus miembros. Sintió que estaba viendo algo auténtico, algo que no se puede encontrar fácilmente en la ciudad. A medida que la conversación avanzaba, Juan comenzó a relajarse. Comprendió que el malentendido no había sido un error, sino una oportunidad para aprender y experimentar una tradición diferente. Sintió una mezcla de alivio y curiosidad, quería saber más sobre la mujer, sobre su historia y sobre la comunidad a la que pertenecía. Gracias por explicármelo, dijo finalmente. No quiero causar problemas. Solo quiero aprender y respetar lo que aquí es importante. La mujer sonrió ampliamente y asintió. Le dijo que estaba bien y que, de hecho, era raro que un visitante mostrara tanta disposición a escuchar y entender. Juan sintió una satisfacción inesperada,
Lo que comenzó como un simple paseo al mercado y una compra de carne se estaba transformando en una experiencia que lo marcaría para siempre. Después de un rato, Juan decidió sentarse un momento cerca del puesto y observar cómo la mujer trabajaba. Vio cómo interactuaba con otros clientes, cómo explicaba los productos, cómo contaba historias sobre la tradición de su pueblo. Cada gesto estaba lleno de significado, y Juan sentía que estaba siendo testigo de algo que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Mientras observaba, empezó a reflexionar sobre su propia vida en la ciudad. Pensó en la rapidez con que todos corrían, en la falta de tiempo para detenerse y escuchar, y en cómo muchas veces ignoraba la riqueza de las pequeñas tradiciones y gestos de respeto que otras culturas valoraban profundamente. Sentía que aquel mercado y aquella mujer le estaban enseñando algo que no podía aprender en ningún libro ni en ningún programa de televisión, la importancia de la atención, la paciencia y el respeto. El sol comenzaba a bajar, y el mercado empezaba a vaciarse poco a poco. Juan aún tenía la carne y el paquete de hierbas, pero ahora también tenía algo más, una comprensión inicial de la tradición que lo había envuelto sin que él se diera cuenta. Se dio cuenta de que su visita al mercado estaba lejos de terminar y que algo inesperado aún podía suceder. Al levantarse para marcharse, la mujer le hizo un gesto con la mano, invitándolo a acercarse de nuevo. Juan, con curiosidad y un poco de nerviosismo, caminó hacia ella, sin saber que en ese momento estaba a punto de entrar en una situación mucho más compleja, divertida y sorprendente que cualquier compra de carne que hubiera hecho antes en su vida.